Así prefiero que uséis el micro. Un placer teneros aquí, daros la bienvenida a este colegio, a esta actividad formativa que se organiza en colaboración con Colproleón, que como sabéis es la asociación de los profesionales de la provincia de León, y en el cual formamos parte del Colegio de Veterinarios, y nos representa nuestro vicepresidente Jesús García Caballero, que es el secretario de Colproleón. Pues hoy en esta programación que están desarrollando sobre las nuevas tecnologías, será la cuarta jornada que se impartirá desde este colegio, al que tiene las puertas abiertas siempre que queráis acudir a hacer alguna consulta o algo que necesitéis, y va dedicada a la protección de la propiedad intelectual y el secreto empresarial. Yo simplemente, aparte de dar la bienvenida, no os voy a entretener más y os dejo con Jesús, que es el que ha trabajado con Colproleón para la impartición de esta jornada. Vale, gracias, Luciano. Buenas tardes a todos. Gracias a los que estáis aquí y a los que están conectados. Bueno, como ya os ha dicho el presidente Luciano, pues bienvenidos al ciclo formativo de nuevas tecnologías que estamos realizando entre Colproleón y Athletic. Ya me he presentado. Trabajamos en la Junta Directiva de Colproleón para que estas cosas salgan para adelante y creo que lo vamos consiguiendo. Primero, pedir disculpas porque el presidente José Antonio Cuba, que tenía ilusión por estar aquí y bueno, consideraba que tenía que estar, pues por un imperativo pues no ha podido venir. Entonces, disculpas por ello, ¿no? Y seguramente nos conozcáis, pero para los que no, deciros que Colproleón es la Asociación de Colegios Profesionales de León, creada para la defensa de los intereses de la provincia de León, que tanto interés tiene para la provincia, que cada vez estamos un poquito peor. Pero bueno, intentaremos que eso deje de ser así para que pasemos a estar un poco mejor. Y representa un colectivo de más de 20.000 profesionales de 24 colegios ahora mismo. Por tanto, a una gran parte de la población leonesa. Y por otra parte, Athletic es la Asociación Leonesa de Tecnología de la Información y Comunicación, que amablemente y desinteresadamente se ha brindado a colaborar con nosotros para impartir estas 6 conferencias programadas. Cuentan con los mejores expertos que podemos tener para estos temas y aprovecho para agradecerles su colaboración. Esta es la cuarta de las 6 jornadas que tenemos previstas. Empezamos en marzo y acabamos en octubre, o sea que vamos haciendo un jueves de cada mes, no sé ahora si en agosto, bueno, ya lo veremos después. Tenemos temas interesantes sobre las nuevas tecnologías y la de hoy versa sobre la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial. En esta jornada se expondrán los diferentes conceptos relativos a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial y el secreto empresarial, la importancia de proteger los activos intangibles de las empresas y el alcance de la protección, con especial mención al nuevo ámbito del secreto empresarial. Como en otras ocasiones, tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos y posteriormente se abrirá un diálogo, un turno de preguntas durante 15 minutos. Como nos ha dicho anteriormente nuestro presidente Luciano Díez, estamos en el Colegio de Veterinarios de León. Decir que la Junta Directiva, cuando yo lo planteé aquí, la Junta Directiva todos estaban sumamente interesados y contentos de que la conferencia se hiciera en esta sede. Por último, voy a presentar a los ponentes, que seguro que tienen un currículo muchísimo más amplio de lo que aquí decimos, que son José Luis Sánchez, socio fundador de LEASBA y referente en Derecho Tecnológico, y César Calleja, que es consultor de Derecho Tecnológico de LEASBA. Y sin más, pues ya les voy a dar la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia en estos días tan calurosos y estas tardes que nos está tocando padecer, podemos decir, pero bueno, vuelvo a reiterar las gracias y vamos a intentar
impartir esta charla entre mi compañero César y yo, pues de la forma más amena posible, a ver si podemos aportaros algunas ideas o algunas cuestiones que sean aprovechables para lo que son vuestras empresas o vuestros trabajos del día a día. Una breve presentación y ya le doy paso a César para que inicie la primera de las charlas. La primera la va a dar César, la segunda la voy a dar yo, la primera parte. Y como comentaban amablemente, darles las gracias al Colegio de Veterinarios y a Colproleón por haber contado con Aletic, y en este caso ahora nos presentamos con Leasva para estas charlas, y hoy vamos a centrarnos en la protección de la propiedad intelectual y en el secreto empresarial. José. Sí, no, hemos sentado ya está. Es que sí. Pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues brevemente, como decía, nos presentamos. Nosotros somos Leasva Consulting, una empresa especializada en derecho digital y nuevas tecnologías. Tenemos 3 áreas fundamentales de actuación. Somos expertos en hardware y en sistemas, expertos también en desarrollo, programación generalmente bajo la tecnología Microsoft, y bueno, pues lideramos también un área especializada en derecho digital y de las nuevas tecnologías. Mi compañero César y yo somos consultores en esta área de Leasva, y bueno, pues brevemente hablarles como decíamos, desarrollamos estas 3 grandes áreas de actuación. También estamos trabajando en Big Data, en Business Intelligence, en integración de sistemas, en soluciones, como decíamos, Microsoft para ERPs y CRMs, y en Cloud Business. Todas estas áreas no solamente ya desarrollamos servicios en España, sino que también desarrollamos servicios en sedes internacionales, y colaborando y trabajando para algunos clientes en algunos lugares, aparte de la Unión Europea, pues ya en Estados Unidos y recientemente también en Australia. Y sin más dilación, vamos a iniciar la primera de las partes, que va a comentar mi compañero César, y luego iniciaremos ya la segunda, que me ocuparé yo de ella. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Como me han presentado y José Luis, mi nombre es César Calleja, y voy a realizar la primera parte de esta exposición. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, en primer lugar, de lo que es o qué es el concepto de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Posteriormente trataremos también lo referente a la protección intelectual en lo que referencia al software, o en su sentido también a los programas de ordenador. En uno de los terceros puntos trataremos sobre la protección de las marcas y de los nombres comerciales, y por último José Luis os hablará del secreto empresarial. Comenzaríamos con lo que es la propiedad intelectual, o qué podemos entender por propiedad intelectual, y es que en un concepto mínimo podemos definir la propiedad intelectual como es aquel conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares respecto de aquellas obras y prestaciones fruto de esa creación, ¿no? Es decir, son aquellos derechos que se aplican a la creación, que tiene que tener un carácter de originalidad. De un carácter a lo mejor un poco más amplio, y esta definición la podemos encontrar incluso en varios textos contractuales, podemos entender por derechos de propiedad intelectual e industrial como todos aquellos derechos reconocidos por cualquier normativa aplicable de propiedad intelectual para cualquier finalidad y para cualquier modalidad de uso, en particular los derechos de autor, los derechos afines o conexos,
o a los derechos de autor, o el derecho, incluso se añade el derecho sui generis sobre la base de datos, ¿no? Incluso se amplía también a esos derechos de propiedad industrial, en particular patentes, modelos de utilidad, modelos de dibujos industriales, diseños y marcas, por ejemplo. Pasaríamos a hablar sobre la protección intelectual del software. Bien, la regulación o la protección que se realiza respecto del software, aunque como veremos posteriormente, la ley de propiedad intelectual no hace referencia al software, sino que hace referencia a los programas de ordenador, se encuentra en el Real Decreto Legislativo del año 1996, del 12 de abril, que aprueba la ley de propiedad intelectual, ¿no? La regulación exacta dentro de este texto normativo se encontraría en el artículo 95 y siguientes de esta ley. ¿Qué define la ley como software? Aunque ya digo que no habla de software, habla de programas de ordenador. Pues estaríamos ante, se entendería como programa de ordenador, como toda aquella secuencia de instrucciones o indicaciones dedicadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático para realizar una función o una base o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuese su forma de expresión y fijación. Es importante porque los mismos efectos que realiza la protección de los derechos de autor a estos programas de ordenador es extensible no solamente a lo que es el software en sí, a lo que es solamente en sí el código fuente, sino que también se aplicaría a toda aquella documentación preparatoria, a la documentación técnica y a los manuales de uso que regularían ese programa. Lo cual, los derechos de autor regularían no solamente el código fuente, que es en sí la originalidad propia del programa, sino también un conjunto de documentación técnica y manuales de uso respecto de ese programa. Y es que en el propio artículo 10.1 de esta ley la reconoce, ¿no? Como hemos dicho, como obras de carácter intelectual. Nos vamos un poco más para arriba, es decir, dentro del artículo 1, y es que la propiedad sobre el software corresponde al autor por el simple hecho de su creación. Uno es autor por el simple hecho de la creación de algo, de una idea, de que se plasme, pero siempre y cuando eso tiene que tener un carácter de originalidad. No es necesario ningún requisito más para considerarse autor de nada, sino solamente el simple hecho de su creación ya nos está convirtiendo a nosotros en autores de ese producto, de esa obra o, en ese sentido, de este programa de ordenador. Eso supone claramente una gran ventaja, ¿no? Es decir, no es necesario que yo tenga que acudir a ningún registro privado o público para determinar que yo he sido el creador de un programa informático. Pero claro, es decir, lo importante en materia de propiedad intelectual va a ser en que yo pueda probar que yo he sido el creador en un determinado momento, en una determinada fecha, para que yo pueda probar de que si hoy 16 de junio del 2022 he creado algo, si alguien mañana 17 de junio viene y dice que también lo ha creado él, yo puedo demostrar con esa fecha de tiempo de que yo he sido el primero. Es como una carrera en el tiempo para yo poder demostrar que yo he sido el creador y, por tanto, el autor de algo. ¿Cómo es posible, por tanto? Es decir, la pregunta ahora que nos tenemos que plantear, ¿cómo es posible plantearnos la posibilidad de evitar el plagio si no hay una manera fehacientemente de poder mostrar o de poder probar que yo he sido el creador de algo, en este caso concreto, del propio software? Pues vamos a ver algunas de las soluciones. Antes de hablar de una solución hay que plantearse o hay que hacerse una pregunta de que si el software en sí o el programa de ordenador en sí es patentable. A efectos de nuestra ley de propiedad intelectual, incluso con la ley propia de patentes, en sí los programas de ordenador no pueden ser patentables. Deberían de estar incrustados a un hardware que sí que es patentable para poder patentar el conjunto del producto o el conjunto del proyecto. Pero en sí no puede ser patentable únicamente lo que sería el código fuente, lo que sería propiamente el programa de ordenador.
Una de las soluciones que nosotros podríamos encontrar, volviendo a la anterior, para que yo pueda demostrar que he sido, por tanto, el creador de un software o de cualquier otra obra, en este caso, podríamos acudir ante el registro público de la propiedad intelectual. El registro público de la propiedad intelectual tiene un carácter declarativo, es decir, en ningún caso los hechos se crean en él, ya que proceden de actos y contratos celebrados conforme a reglas extrarregistrales. Es decir, yo no necesito ir al registro público para que yo tenga en ese sentido la condición de autor. Yo soy autor por el simple hecho de la creación. Esto tiene que quedar claro. Y yo voy al registro público para determinar una fecha de tiempo y yo poder demostrar que he sido el primero en crear eso. Además es voluntario, ¿no? Es decir, como es voluntario y vuelve a ser por el mismo sentido. Es decir, yo no tengo por qué ir para considerarme autor. ¿Qué obras se pueden registrar en el registro público de la propiedad intelectual? Pues como vemos, pueden registrarse todo tipo de obras, incluso encontramos al final los programas de ordenador, las bases de datos, incluso las páginas electrónicas web o multimedia, con matices, porque no se puede registrar en sí lo que es la página web. Se pondría registrar en una forma de uso o una forma de navegación de la propia página web, pero no la página web en su conjunto. Esto daría para un mayor debate. ¿Cuáles son los efectos de que yo vaya a acudir al registro público con mi software o con mi código fuente y para poder registrar esto ante el registro público? Bueno, pues nos da en primer lugar una prueba cualificada para la protección de los derechos de propiedad intelectual y hay una presunción, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y que son del titular que los ha registrado. Lo cual, si hay dos personas que han creado lo mismo y una lo registra y otra no lo registra, yo tengo la posibilidad de demostrar que he podido registrar eso y por tanto soy el autor de ese programa. Produce efectos, por tanto, publicitarios y previene, por tanto, el plagio. Pero encontramos un inconveniente y sobre todo encontramos un inconveniente en referente a los software o a los programas de ordenador. Los inconvenientes serían la cantidad de cuestiones o la cantidad de cosas que son necesarias de producirse ese registro, y es que hay que registrar la totalidad del código fuente, hay que registrar una descripción breve del programa que ejecuta ese código fuente, el lenguaje de programación utilizado para su creación, el entorno operativo, el listado de ficheros y un diagrama de flujo. Esto a nivel técnico y a nivel práctico es casi imposible a veces determinar un diagrama de flujo sobre un programa de ordenador, si no es un programa de que a lo mejor hayamos tenido a un programador al lado creando cada poco un diagrama de flujo, pues a lo mejor cuando queremos registrar un programa que ya es muy complejo, nos resulta casi imposible el registro del diagrama de flujo. La cuestión es que si el registro público, en el caso del software, en el caso de los códigos fuentes, no nos puede plantear una buena solución, debemos de buscar unas alternativas para poder demostrar esto. Alternativas. ¿Qué alternativas podemos encontrar? Bueno, pues en primer lugar, una protección mediante la vía de scroll. ¿Qué es el scroll? Pues el scroll lo que nosotros es acudimos una empresa que quiere tener un programa de ordenador y otra empresa que a lo mejor lo ha desarrollado o un particular que a lo mejor lo ha desarrollado. La cuestión es que la empresa que compra ese programa de ordenador o que adquiere una licencia para poder usar ese programa de ordenador tiene el miedo de que ese desarrollador o esa empresa pueda desaparecer. Y si desaparece, se queda sin el código fuente. Y si no hay código fuente, ya no puedo utilizar el programa de ordenador. Lo cual, hay una vía que nosotros podemos acudir ante un agente de escrow, que normalmente es un notario, en el que se establece en depósito el código fuente y en el caso de que haya una desaparición o una causa por fuerza mayor regulada en los términos contractuales y conforme a derecho, yo podré acudir al notario y podré acceder al código fuente. ¿Esto qué sucede? Y además hubo una sentencia en este sentido, ¿no? De que suerte de que sin
ser esto un propósito originario de la propia sentencia, va a servir para acreditar la autoría de ese programa. Es decir, a lo mejor el contrato de Scrum no nace para demostrar una autoría del programa o del código fuente, pero sí que resulta también una alternativa al registro público, lo cual es que si yo realizo un depósito del código fuente, la persona que lo deposita va a ser también posible de que demuestre la autoría del mismo. Otra de las maneras en las que yo puedo acudir a hacer un registro de un código fuente o incluso de una idea, bueno, pues yo puedo realizar el registro de los mismos yendo a un prestador cualificado de servicios de confianza. Este sello de tiempo que dan los prestadores cualificados de servicios de confianza, se produciría un sello del tiempo, tanto a fecha como a una determinada hora de registro, y tendré la fuerza probatoria, en conformidad también con lo que establecen los artículos 236 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podré demostrar que con ese sello del tiempo que me da a mí un prestador cualificado de servicios de confianza, podré demostrar que yo soy el autor y el creador de un determinado programa informático o, en este caso, de cualquier tipo de obra que podamos otorgar unos derechos de propiedad intelectual. A modo de ejemplo, la lista del Gobierno de España sí que una lista, podemos ir a consultar cuáles son los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados, ¿no? Si nosotros acudimos a unos prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados que, como podéis observar, si tenéis interés, no son muchos, ¿no? Estos servicios, lo que hacen dentro de sus páginas web, que son servicios de pago, pues tienen unos determinados procedimientos en el que nos dan un acta del sello del tiempo y yo puedo registrar mi código, puedo registrar mi idea o puedo registrar mi producto. Pasamos ahora al registro de marcas y de nombres comerciales, ¿no? El registro de las marcas, hay que entender en primer lugar qué es una marca y luego posteriormente veremos la diferencia entre marca y nombre comercial. La marca la podemos entender como que es un signo que permite distinguir los productos o servicios propios de los competidores. ¿Por qué nos es útil a nosotros registrar una marca o un nombre comercial de nuestra empresa? Porque a lo mejor nosotros no tenemos productos, pero tenemos o damos o prestamos un servicio y tenemos que registrarnos, o a lo mejor llevamos muchos años con un renombre en una ciudad y a nosotros nos interesa de que a nosotros no nos quiten ese nombre porque ya tenemos una cartera de clientes y tenemos un determinado prestigio acompañado de ese nombre, ¿no? El objetivo de realizar un registro de la marca sería, en primer lugar, el de ser, de diferenciarnos con la competencia, evitar la confusión en el mercado, crear un bien intangible, es decir, un incremento de valor a la organización. Tener un registro de una marca nos da un valor añadido, es decir, es un bien más, es si nuestra empresa o nuestra organización tiene un local o un edificio, es un valor que nosotros acompañamos a esa empresa. Pero el registro de un bien intangible, como puede ser una marca, también incrementa el valor de nuestra organización o de la compañía. Además, produce un acercamiento al consumidor y produce también, como sabemos, una seguridad jurídica. Las diferencias con el nombre comercial, y es que, en primer lugar, hay que entender de que la marca distingue a los productos o servicios y el nombre comercial es el nombre por aquellos que nos conocen a nosotros, los consumidores, ¿no? O otras empresas. A veces puede juntarse el nombre de la marca con el nombre comercial, pero hay que saber que hay que distinguirla, ¿no? El registro del dominio o el registro ante el registro mercantil de una empresa o de una organización no da o produce efectos de protección intelectual. Es decir, que nosotros tengamos el nombre de una empresa en el registro mercantil, eso no quita
para que alguien pueda ir al registro de marcas y nos pueda registrar la marca y encima nos la va a quitar porque la ha registrado y yo no lo tenía registrado. Es decir, el registro mercantil no produce efectos jurídicos respecto a la propiedad intelectual. Y esto tiene que quedar claro, ¿no? Es decir, el nombre comercial, la marca y el registro mercantil, que es diferente del registro de la propiedad intelectual. ¿Cuál sería el proceso para llevar a cabo el registro de una marca? Bueno, pues en primer lugar habrá que realizar un estudio y una investigación, es decir, habrá que llevar a cabo una búsqueda de la disponibilidad de esa marca o de ese nombre comercial. Bien, si nosotros queremos acudir bien a un ámbito territorial nacional o si queremos extrapolarlo a nivel de la Unión Europea o si queremos ir un poco más allá y queremos ir a esa protección internacional. Tenemos que realizar una búsqueda exhaustiva de si ese nombre está cogido o no está cogido. Posteriormente tendremos que realizar una clasificación de los productos y servicios que nosotros queremos registrar bajo ese nombre conforme a la clasificación de Niza. La clasificación de Niza, que tiene hasta 45 clases en la que nosotros podemos registrar esos productos y servicios y tenemos que ir de manera detallada, ir punto por punto e ir lo más preciso que podamos conforme a esa clasificación que luego veremos. Luego, posteriormente, hay que realizar una solicitud de registro, la solicitud de registro ante las oficinas competentes, que veremos posteriormente. Estas oficinas competentes van a realizar un periodo de examen para ver si se puede registrar o no se puede registrar la marca. Posteriormente se abriría una fase de oposición en el que las empresas competidoras, que a lo mejor nosotros hemos registrado un nombre parecido o hemos registrado un logotipo parecido y hay personas que quieren plantear una oposición en este caso, pues podemos plantear luego una serie de recursos, bien ante las propias oficinas porque no nos han admitido en un periodo de examen el registro de la marca, o yo puedo plantear unos recursos ante esas personas que me han planteado una oposición porque quieren que yo no utilice ese nombre comercial o esa marca. Si todo sale bien, en un periodo de meses, entraríamos en un registro definitivo, ya seríamos nosotros propietarios de ese nombre, incluso si alguien viene a registrar un nombre que vaya en contra de nuestro nombre o de la clasificación de Niza que nosotros hemos elegido, pues podemos plantear nosotros la oposición. Posteriormente, se llevaría a cabo una renovación cada 10 años. Es decir, tenemos que demostrar que nosotros estamos en utilización de ese nombre comercial y de esa marca. ¿A dónde lo podemos registrar, las marcas? Bueno, pues podemos elegir tres opciones. Podemos ir al ámbito nacional, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o posteriormente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de la WIPO. Bien, la protección, si nosotros no tenemos absolutamente nada y queremos registrar, si yo voy directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la protección se me realiza en su conjunto. Es decir, se me realiza la protección en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Lo cual, aunque a lo mejor sí que es cierto de que por tasas es más cara acudir a la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta de que la protección se produce respecto a todos los Estados miembros de la Unión Europea, cosa que no se está produciendo si nosotros lo registramos en la Oficina de Patentes y Marcas española. Podemos ir luego más y acudir ante la WIPO, es decir, ante la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, para realizar un registro más allá de la Unión Europea, un registro de propiedad intelectual. Entraríamos en normativa extranjera fuera de la Unión Europea y sobre todo a lo mejor en el ámbito estadounidense, que suele producir varios problemas, pero que existe esa modalidad y que se puede realizar directamente también ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Existe un trámite en el que se puede realizar y de que a lo mejor es más sencillo. En la WIPO nosotros podemos decidir qué países queremos que se produzca ese registro de esa marca y pagaremos por tasas de cada país en el que se produce el registro. Unos ejemplos, como comentaba antes, en el que son unos buscadores de disponibilidad de las marcas, en el que podemos encontrar esos dos. Yo os recomiendo a lo mejor más TeamView.
en el que se puede llevar a cabo una búsqueda de la disponibilidad de esas marcas. Nosotros pues pondríamos cuál es el nombre que nosotros estaríamos interesados en poder registrar, seleccionaríamos los territorios en los que queremos buscar, en las oficinas de marcas y sobre todo aquellos productos y servicios en los que nosotros estamos registrados. Es decir, tendríamos que acudir a la clasificación de NIZA, tendríamos que acudir a la clasificación de NIZA, que aquí se ve muy mal. Entonces, en las 45 clases, que aquí solamente os muestro dos, pues vemos que hay un gran listado de productos y servicios. Tendríamos que ir buscando uno por uno y a ver si de qué manera clasificamos nosotros nuestra marca o nuestro nombre comercial. Otra forma de llevar a cabo la protección de la propiedad intelectual, y con esto ya termino, es mediante la relación contractual, es decir, una protección de la propiedad intelectual lo podemos establecer dentro de las cláusulas en los contratos de prestación de servicios, en las directrices de legislación y de desarrollo que podemos establecer. Bien. Y como matiz final, la propiedad intelectual en lo referente a los contratos de trabajo tendremos que acudir al artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual. En este caso, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Que en la propiedad intelectual del trabajador asalariado, es decir, el trabajador asalariado, yo contrato a un trabajador, me crea algo de quién es la propiedad intelectual, del trabajador o de la organización o de la empresa. Bien, pues la ley nos dice que habrá que acudir a lo que se diga el contrato laboral, que se deberá realizar en este caso por escrito, que exprese dicho documento que será lo validado de efectos legales y siempre y cuando respete el derecho al creador de reconocerse como autor real de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que, como hemos dicho antes, la Ley de Propiedad Intelectual nos dice que por el simple hecho de crear algo, tú eres ya autor de la misma. Ese es un derecho moral que no te va a poder quitar ni un contrato laboral. La cuestión es que si nosotros introducimos en un contrato laboral que la propiedad intelectual, que todo lo que el trabajador crea va a ser de la empresa, pues nos vamos a quitar una gran cantidad de problemas. En el caso de que no exista una relación contractual, imaginemos de que no exista nada acerca de la propiedad intelectual dentro de los contratos de trabajo, dice que el autor cede en exclusiva su obra a la empresa con el alcance necesario para llevar a cabo su actividad empresarial. Hay una cesión tácita. Aunque no se diga nada, la cesión es para la empresa. Pero ojo, cuidado, porque la empresa no podrá explotar más allá del ámbito empresarial esa idea o ese proyecto o esa creación que haya realizado su trabajador. En cambio, si nosotros en el contrato lo especificamos claramente, sí que podremos utilizar esa creación realizada por el trabajador más allá del ámbito empresarial. Y esto hay que tener en cuenta de que esto se produce únicamente entre empresa y trabajador asalariado. Cuando estamos hablando entre contratos mercantiles, entre empresa y autónomo, entre autónomo y autónomo, entre empresa y empresa, hay que llevarlo de forma escrita a un contrato, porque si no, no se estaría produciendo la aplicación del artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual. Con esto acabo y doy paso a José Luis, que os detallará cuestiones sobre el secreto empresarial. Sí, va. Bueno. Tú empiezas desde aquí, ¿verdad, José?
Pero no encuentro ni el ratón. Mira, está ahí abajo. Ahora sí, ¿no? Sí. Pero no se ve lo que yo veo. Claro. No, esto no va. Pues ahora sí. No se mueve. No, no, es que no va ni el ratón. No, no va. Ahora sí, Eso no sé si se verá. Sí. Ahora sí, ¿no? Hazlo así, José, vas dando para abajo y ya está. Ya está. Vale, de acuerdo. Le echa de abajo, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes otra vez. Voy a limpiar yo la exposición, a ver si es posible. Y esto me habrá... Eso es lo que teníamos ahí. Igual tienes que tener el uso compartido, pero luego cargar la segunda presentación. Ahora ya cargas hasta el menú compartir, ya compartir a la izquierda. Sí, pero es que tiembla tanto el puntero del ratón que es imposible. 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 Ahí, hazlo abajo, José. Vale. Bueno, pues a ver, sí, con los problemas técnicos ya podemos iniciar. Bueno, pues como les comentaba, una breve presentación. Yo soy José Luis Sánchez Calvo, soy el director del Departamento de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías en LEASBA. Bueno, con abogado en ejercicio en León, ya con más de 20 años de experiencia profesional y con un máster en práctica jurídica. Y con bueno, pues, especializaciones en diversas áreas como en el área de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, en protección de datos y certificaciones relacionadas como el CDPP, Certificate Data Privacy Professional, consultor especialista en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y titulado en Ciberseguridad Laboral y Personal, con una amplia también experiencia en docencia, cursos, formaciones, medios de comunicación, etc. Brevemente, y ya pasamos a la segunda parte, que es el secreto empresarial. Vamos a explicar brevemente o a hacer una diferencia del marco normativo sobre la protección de activos intangibles. Mi compañero César
ha incidido en la propiedad intelectual y la propiedad industrial, y ahora hay una novedad importante desde el año 2019 que aplicando o transponiendo las diferentes directivas que nos vienen de la Unión Europea. La última en este ámbito ha sido la del secreto empresarial, que viene a complementar una parte muy importante que existía una laguna, por lo que voy a comentar a continuación, ¿no? La propiedad intelectual, tal como comentó César, pues viene regulada en la ley, en el decreto del año 96, y ha sufrido ya varias modificaciones introducidas también por las diferentes directivas de la Unión Europea. La propiedad industrial es la que regula las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, como pueden ser las marcas y los nombres comerciales, que tiene no una legislación, sino tiene una legislación diversa. Hablamos de la ley de patentes, de la ley de marcas, de la ley de protección jurídica del diseño industrial, etc. Hay numerosas leyes que vienen a regular toda esta protección. Y una cuestión fundamental es que tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial vienen a regular aspectos muy específicos de las creaciones, tanto en materia intelectual como otras creaciones más dirigidas a la industria o dirigidas a lo que son los signos distintivos, y son protegibles o vienen a protegerse mediante la inscripción en los correspondientes registros, o de la manera que César ha comentado, por ejemplo, pues mediante las técnicas de Stroke. Sin embargo, hay otro tipo de secretos, otro tipo de creaciones por parte de las empresas, que hasta ahora existía una laguna legal, porque podías estar trabajando en un determinado proyecto, en una determinada idea, has podido desarrollar unos determinados procedimientos pues, que no encajan en los conceptos legales de patente, de modelos industriales, incluso encajarían también difícilmente en el área de la propiedad intelectual, y teníamos un vacío legal, porque no encontrábamos el instrumento legal para poder proteger, que también hemos estado charlando con ellos en este ámbito del secreto empresarial. De los investigadores, es fundamental que esta ley aplique en el sentido de lo que son sus estudios iniciales, que puedan estar protegidos desde el punto de vista legal y que no puedan ser usurpados, no pueden ser por terceros, ¿no? Entonces, como decimos, el secreto empresarial es una legislación novedosa que viene a colmar la laguna de protección que existía, y que es un complemento necesario a estos clásicos instrumentos de protección que ya son pues muy conocidos por todos, como puede ser pues, las patentes, o como pueden ser las marcas, como puede ser la propia propiedad intelectual, ¿no? Por lo tanto, el secreto empresarial viene regulado en la Ley 1/2019, es ley española, de 20 de febrero, que se denomina de secretos empresariales, y que adapta la normativa española a la directiva, o transpone, mejor dicho, la directiva 201/943 de la Unión Europea. El concepto de secreto empresarial sí que la ley ya lo aclara o lo regula, y viene a decirnos que es cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, siempre que cumpla con tres requisitos, que serían: que sea secreto, en el sentido de que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para las personas que normalmente utilicen este tipo de información o conocimiento. Por lo tanto, que sea secreto, que tenga un valor empresarial real o potencial precisamente por ser secreto, a la que no se podrá acceder fácilmente, y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. En resumen, desarrollos por parte de las empresas o por parte de las diferentes organizaciones, incluidas administraciones públicas, centros de investigación científica, universidades, etcétera, en donde se esté desarrollando un determinado proyecto o una determinada idea,
y que haya la intención o la voluntad de mantenerla en secreto, que no sea de dominio público, que no sea conocido de manera fácil, sino que realmente sea unos determinados conocimientos, unos determinados desarrollos, investigaciones, etcétera, que tengan una clara intención de ser protegidos, ¿no? Esa es la cuestión fundamental. Desde ese punto de vista, entraríamos en lo que es el nuevo concepto de secreto empresarial. El uso también es importante porque como al ser una idea nueva que, como decimos, viene a complementar los clásicos instrumentos de protección de la propiedad intelectual e industrial, es algo también más difuso, porque realmente vienes a protegerlo, pero el concepto de secreto empresarial tampoco es algo que sea eminentemente claro, ¿no? Como hemos visto, sí que está el concepto recogido en la ley, pero también es cierto que tendremos que intentar proteger esa idea, ese desarrollo, esa tecnología o esa investigación, o tener esa voluntad de querer protegerla, ¿no? Entonces, la ley también es importante en el sentido de que reconoce un uso. Ya que puedo protegerlo, también puedo utilizarlo. ¿Y de qué manera puedo utilizarlo? Pues puedo transmitirlo, por lo tanto, podré elaborar o podré llegar a realizar contratos de transmisión y, por lo tanto, bajo precio, ¿no? O bajo determinadas prestaciones entre las partes, puedo transmitir ese secreto empresarial a otras empresas, a otras organizaciones, etcétera. Cabe también la cotitularidad y que legalmente además se reconoce la cotitularidad, por lo tanto regula la ley los pactos entre las partes y a falta de pacto pues la regulación viene a remitirse a lo que es la legislación civil en materia de comunidad de bienes. El propio Código Civil, lo que regula la comunidad de bienes, es lo que vendría a regular a falta de pacto un secreto empresarial en el que varias personas o varias organizaciones fuesen cotitulares. Y también, muy importante, puede ser objeto de licenciamiento, porque esa creación, ese desarrollo que lleva a cabo o que ha llevado a cabo una empresa o una organización puede hacerse, puede licenciarse y puede ponerse a disposición de terceros de dos maneras, de manera exclusiva o de manera no exclusiva. La ley por defecto nos viene a decir que es de manera no exclusiva, pero siempre va a ser posible pactar que ese secreto empresarial va a ser puesto a disposición de terceros bajo licencia, bajo contrato de licencia, de manera exclusiva, evidentemente acordando los precios correspondientes y los modos de actuación. Y, por supuesto, si es de manera exclusiva, acordando también la imposibilidad de uso por parte de otros terceros que no sea este tercero que haya adquirido la licencia con carácter exclusivo. Por lo tanto, la ley nos da estas herramientas o estas posibilidades a un concepto más difuso que como podríamos decir, como una patente, que claramente una patente pues, está muy definido de qué manera se puede utilizar, el plazo, los tiempos de existencia de una patente, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este caso el secreto empresarial viene a proteger otro tipo de cuestiones que no son susceptibles de ser protegidas mediante las formas clásicas, pero también da las posibilidades de que sean usadas de estas diferentes maneras, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, una libertad bastante amplia a la autonomía de la voluntad de las partes para poder extraer o sacar el rendimiento a los secretos empresariales, ¿no? El rendimiento mercantil y el rendimiento industrial. La violación del secreto empresarial también la ley también se ocupa de ella y nos viene a hablar de la obtención ilícita. La obtención ilícita imaginémonos pues, que en una empresa o en una universidad, en una organización, se está investigando sobre una determinada cuestión y hay una fuga, una filtración de esas investigaciones y se están llevando por otro lado o se están transmitiendo por otro lado o incluso se están publicando, ¿no? Entonces, la obtención ilícita es sin consentimiento y contraria a las prácticas comerciales leales, podemos decir contraria a la buena fe, ¿no? Utilización o revelación ilícita sería la vulneración de los compromisos de confidencialidad u otra obligación contractual. Y
Las mercancías infractoras, la ley define mercancía infractora como aquel producto o servicio que se beneficia de manera significativa de secretos empresariales obtenidos de modo ilícito. Por lo tanto, si aquel infractor que está obteniendo de manera ilícita un rendimiento o una ventaja competitiva por estar utilizando ese secreto empresarial y que además se está utilizando de manera ilícita porque ha habido una violación, se ha estado utilizando o se ha utilizado sin la correspondiente autorización por parte de los titulares del secreto empresarial. Por lo tanto, la ley lo regula. Cierto es que la ley recoge una amplia no es que sea muy larga desde el punto de vista del articulado, pero sí recoge varios artículos a lo que sería la regulación procesal, en el sentido de que, bueno, pues ya podemos decir que ha previsto que el secreto empresarial quizás tampoco es demasiado fácil de proteger y la regulación en materia procesal, pues la regulación dirigida a lo que serían las reclamaciones en vía judicial, ¿no? De qué manera proceder desde el punto de vista judicial a la protección del secreto empresarial, ¿no? Y pasamos a eso mismo, ¿no? A la defensa del secreto empresarial. Se ha visto vulnerada porque hemos detectado que ese secreto empresarial está siendo utilizado de manera malintencionada por alguno de nuestros colaboradores o alguno de nuestros trabajadores, sin el consentimiento o autorización por parte de la organización, evidentemente pues podemos defendernos. Esa defensa tendríamos que presentar la correspondiente demanda judicial, el orden jurisdiccional competente sería el civil y en este caso los juzgados de lo mercantil en aquellas ciudades en donde existan juzgados de lo mercantil. La acción de protección la acción procesal sería de 3 años desde la fecha en que se tuvo conocimiento de esa vulneración de la persona que lo ha vulnerado, porque claro, habrá que demandar a la persona o personas que nosotros hayamos identificado como infractores. Y también, ojo, porque la ley sí establece una línea roja o un color rojo en el sentido de que no vamos a poder utilizar de manera frívola las demandas judiciales. En ningún caso se pueden utilizar de manera frívola las demandas judiciales, pero sí que en algunas áreas, como por ejemplo puede ser esta del secreto empresarial, la propia ley ya nos recoge el incumplimiento de la buena fe procesal y la posibilidad de establecer una multa a los demandantes, al demandante que haya ejercido la acción de forma abusiva o de mala fe, simplemente pues a lo mejor con ánimos dilatorios o con otro tipo de ánimos que no son realmente la protección del secreto empresarial y que luego realmente se demuestre que esto ha sido así, ¿no? Por lo tanto, no solo perderíamos el procedimiento judicial, el juicio, sino que además se nos podría imponer una multa precisamente por vulnerar la mala fe. Es importante, puesto que nos viene de Europa y a día de hoy, pues toda la normativa europea viene basada en una concepción de responsabilidad proactiva, en la accountability. La responsabilidad proactiva o el accountability podemos decir que es que recae en la empresa o recae en la organización las diferentes maneras de proteger una determinada cuestión, ¿no? En este caso, proteger el secreto empresarial o bien en el área, por ejemplo, de la protección de datos, que es la misma filosofía en el Reglamento General de Protección de Datos. La responsabilidad proactiva viene a implementar por parte de la empresa o por parte de la organización un programa de cumplimiento a medida, un programa de cumplimiento que no es estándar, sino que en función de las necesidades de la empresa o de la organización, tú vas a tener que implementar las medidas técnicas u organizativas y también de seguridad apropiadas que tú consideres en función de las necesidades. Por lo tanto, es esencial. No tenemos una forma estándar de protección del secreto empresarial, como puede ser, por ejemplo, establecida en la ley de propiedad intelectual o en la ley en las diferentes leyes de propiedad industrial o la ley de patentes, por ejemplo, en donde sí hay como métodos muy estándar de protección. Aquí realmente la protección va a venir dada en función de lo fino que tú seas a la hora de establecer los mecanismos internos de protección en tu empresa, que vengan finalmente a que tú puedas demostrar mediante las diferentes medidas de seguridad que tú implementes, que realmente se ha vulnerado
el secreto empresarial que tú consideras como tal. Por lo tanto, es algo muy amplio y es algo que está muy abierto al desarrollo por parte de las empresas. Es fundamental la autoevaluación, valorar, por tanto, las características de la entidad, el tipo de información que se quiere proteger, el uso y el tratamiento que se haya dado o que se le vaya a dar. Hay que partir de todos esos parámetros para, posteriormente, teniendo claro eso que realmente quiero proteger, implantar ese programa de protección o de cumplimiento y, por tanto, las medidas de seguridad adecuadas. Es la filosofía de la accountability, ¿de acuerdo? De responsabilidad proactiva desde las, como digo, empresas, instituciones, administraciones públicas, organizaciones que manejen secreto empresarial. Por lo tanto, esa protección del secreto empresarial podemos plasmarla en algunas cuestiones más prácticas, ¿no? Que son estas que brevemente pasaré a comentar ya para finalizar, y que es lo que realmente las empresas o las organizaciones deberían de hacer para, como digo, de manera proactiva, o sea, hacer de manera eficaz y cumpliendo cuestiones prácticas, podemos decir, o extrapolándolo a cuestiones prácticas, estas diferentes áreas, ¿no? En primer lugar, es muy importante esto y, a diferencia de lo que comentó César antes, la protección del secreto empresarial se realiza sin necesidad de registro. Y además, como no hay necesidad de registro, también se protege durante un periodo ilimitado de tiempo, a diferencia, como decíamos, de las patentes, que tienen un periodo limitado de tiempo y que una vez que finaliza ese periodo de tiempo la patente deja de ser eficaz, ¿no? En este caso, el secreto empresarial viene concebido en la ley para que pueda tener una protección ilimitada y además tampoco es necesario el registro. Entonces, tenemos que idear nosotros los mecanismos de protección. Y en ese sentido, desde la accountability, desde la responsabilidad proactiva, se nos pueden ocurrir diferentes maneras de poder proteger nuestro secreto empresarial. Tendríamos, por tanto, la posibilidad de protocolizar ante notario la información que nosotros consideremos secreta. Entonces, si nosotros tenemos bien clara y bien identificada esa información, podemos protocolizar ante notario la existencia de esas invenciones por nuestra parte o de esos desarrollos o de esas creaciones por nuestra parte y el poder que queden plasmadas en una escritura pública para poder nosotros demostrar que somos los creadores y que además es nuestro, ¿no? También es importante, con los trabajadores, con los colaboradores, siempre firmar compromisos de confidencialidad y pactos de no competencia, en caso de que así lo consideremos oportuno, para poder proteger toda esta parte, de tal manera que la parte de recursos humanos, que es muy importante, y poder, en este caso, en aquellas personas, como decíamos antes, que vulnerasen el secreto empresarial, poder demostrar que se ha vulnerado también un compromiso de confidencialidad y poder iniciar una acción judicial contra aquella persona infractora que tenga visos de éxito. Es importante también que clasifiquemos la información de manera muy precisa, ¿no? La información que nosotros consideremos secreta, por lo tanto tiene que haber una clasificación y además generalmente lo aconsejable es establecer o decir dónde debe guardarse, ¿no? Para que no esté en diversos lugares, sino que está guardada en sitios muy concretos para que la protección también sea más fácil por parte de las organizaciones. Es importante, estamos hablando también de recursos humanos, la determinación de los roles y las responsabilidades para el acceso a la información. No todo el mundo puede acceder a todo. Evidentemente, hablando del secreto empresarial, de la información relacionada con el secreto empresarial, no todo el mundo en una empresa puede acceder a esa información. No debería, no sería aconsejable, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que establecer esos roles y esas responsabilidades y esos controles de acceso a la información que nosotros consideremos que, si estas tres personas pueden acceder a todo, que sean solo estas tres, pero no todas las demás. Aprobar políticas y protocolos de actuación, como por ejemplo el uso de los dispositivos y los sistemas, protocolos de comunicación, metodologías de trabajo, traslado de la información o la gestión de soportes. Todo esto al final se traduce, como decíamos, en algo imaginativo, ¿no? Por parte de las empresas, una responsabilidad proactiva, que seamos capaces de implementar un sistema eficaz desde el punto de vista práctico para poder proteger el secreto empresarial y, por tanto, con estas políticas y con estos protocolos que se aprueben en la organización y que sean de obligado cumplimiento para las personas y colaboradores de esa organización o de esa institución, pues de esa forma tengamos bien diseñado el sistema de protección. Es muy importante también formar al personal precisamente en todas estas prácticas, ¿no? Si lo que queremos es
es afinar un sistema de protección, pues será fundamental también un programa de formaciones dirigidas al personal de la organización. Es importante también verificar que el sistema que hemos implantado funciona y está engrasado, que no es algo que se nos cae o es algo que es completamente ineficaz, y para eso es importante la realización de auditorías periódicas de este programa de protección, pues para ver si realmente cumple con las expectativas y sirve, ¿no? Sirve para algo, es útil. Y desde el punto de vista también de lo que serían medidas técnicas, es importante el control y la restricción de los accesos a la información secreta. Como decíamos, una vez que hayamos establecido los roles y las responsabilidades, pues el establecer esos controles y esas restricciones de los accesos. Son muy importantes las medidas de ciberseguridad. Evidentemente, pues la encriptación o el cifrado de la información, la instalación de medidas técnicas como, por ejemplo, un firewall, sistemas de detección de intrusos, todo esto son medidas de ciberseguridad, también serían muy importantes de cara a proteger la información que consideramos secreto empresarial. Implementar un protocolo de gestión y respuesta a incidentes, porque es cierto que podemos tener un ataque y fruto de ese ataque, pues nuestro secreto empresarial se puede ver vulnerado y se puede ver también usurpado y robado. En ese sentido, pues tendremos que tener preparado también un protocolo de gestión y respuesta a esos incidentes y, por supuesto, aquellas personas que dejen ya de trabajar con nosotros o estén desvinculadas de la organización, pues impedir los accesos a toda esta información, por lo tanto, desvinculando al trabajador o al colaborador de la empresa o de la organización, ¿no? Y por último, pues establecer una política también de copias de seguridad y realización programada de las mismas. Es evidente, hombre, es difícil que ahora caigamos en el error de que no tengamos copias de seguridad. Sería gravísimo que por un problema técnico no se hayan realizado copias de seguridad y perdamos meses de trabajo o bien pues, documentación esencial que consideremos y que sea susceptible de protección, ¿no? Que sea secreto empresarial. Por lo tanto, es evidente que las copias de seguridad casi no deberíamos ni ponerlo, ¿no? Por obvio, pero bueno, no deja, siendo, aunque es obvio, no deja de ser absolutamente esencial, ¿no? Y esto sería un poco el resumen de lo que la ley considera o de lo que la ley regula como secreto empresarial, que como decimos o como habéis visto, es algo un poquito más difuso porque no es algo tan tangible como puede ser lo protegido o lo que se protege bajo las técnicas habituales o bajo las modalidades habituales, y sí viene a colmar esa laguna de cuestiones o de determinadas investigaciones que no teníamos una cobertura legal suficiente para que nosotros pudiéramos decir somos los propietarios, somos los desarrolladores de una idea o de una determinada tecnología o de unas determinadas creaciones y no tenemos mecanismo legal para poder protegerlo o para poder defenderlo, porque no cae o porque no cae en ninguno de los conceptos clásicos de protección de la propiedad intelectual o la propiedad industrial. En ese sentido, por la ley de secreto empresarial, aunque viene a ser un poquito más difusa, sí que nos proporciona el instrumento legal adecuado para que tengamos esa herramienta legal para poder proteger estas cuestiones. Y ya finalmente, para acabar, hablaros de que en estas cuestiones, ¿no?, de accountability, de responsabilidad proactiva, de compliance normativo, nosotros, LEASBA, somos expertos, y simplemente informaros, pues, por ejemplo, en la implantación de un sistema de secreto empresarial. Estamos nosotros en disposición de poder ayudaros en cualquier momento si lo necesitáis, y también en cuestiones tan novedosas, simplemente para vuestro conocimiento, como puede ser desde, por ejemplo, el kit digital, pues todo lo que tenga que ver con desarrollo de tecnologías, el proceso de solicitud y de gestión del kit digital, podemos ayudaros, y también podemos ayudaros en cuestiones tan novedosas como la implantación de planes de igualdad o canales de denuncia en las organizaciones, en vuestras empresas. Y muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya servido para poder proteger vuestra propiedad intelectual o vuestros secretos empresariales en las organizaciones. Muchas gracias. ¿Abrimos el turno de preguntas? Sí, abrimos el turno de preguntas. ¿Alguno por año? Sí. No sé si se verá.
No sé si hay alguna A pregunta. ver, yo quería hacer una pregunta. Sí. Hay muchos conflictos de este tipo de colaboración de secretos? O de todo en general, de todo lo tratado, ¿no? De lo que hemos tratado esta tarde, de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, de los plagios, de las marcas. ¿Existen muchos conflictos de este tipo? Sí, sí. Sí. Que comentabas al principio que, bueno, que el abogado, el juicio, todas estas cosas. Sí, sí. Para ver el peligro que hay real. A nivel de, podemos ir a varias esferas, ¿no? La primera de las esferas, a lo mejor a nivel de conflicto, pues a lo mejor empezando por el final, en el registro de las marcas, en el que sí que hay empresas y organizaciones que se pelean por los registros y por las oposiciones de las marcas, y eso produce bastante tipo de recursos a nivel de las oficinas, a nivel de propiedad intelectual. Eso un problema y un litigio y una cuestión. Otro problema que podemos encontrar también es a nivel puramente contractual, que se puede haber esa lucha de, mejor de titanes, ¿no? De las organizaciones por ver quién tiene o quién no tiene la propiedad intelectual de un determinado producto. Eso a nivel empresarial es una cuestión que se discute bastante a nivel legal. Y a nivel de secreto empresarial, pues... Sí, como decíamos, es algo muy novedoso porque es de una ley del año 2019, o sea, llevamos con ella tres años escasos. Y bueno, sí ha habido litigios, no ha habido y hay litigios en el área, en este área también. Todo lo que sea susceptible de ser protegido, evidentemente, pues lo que son ideas, si alguien te las usurpa, que tú tengas la herramienta legal para poder protegerlas, ¿no? Para poder demostrar que esto es mío, que esto lo he desarrollado yo y que ha habido alguien que me lo está utilizando. Entonces, si yo no lo tengo patentado o no lo tengo bajo un modelo industrial o una cuestión similar, difícilmente lo podía proteger. Ahora con el secreto empresarial lo podemos proteger. Y sí que es cierto que ya empieza a haber litigios también en esta materia, ¿no? Como decía César, en marcas pues suele haber bastante porque en marcas las marcas, bueno, tienen la peculiaridad de que incluso se puede a lo mejor utilizar cosas, lo que es logos o denominaciones parecidas en función de las áreas de actuación, ¿no? Pues no es lo mismo que te dediques al ganado porcino y que te llames de una determinada manera y que te dediques al desarrollo de software y te llames también parecido, ¿no? Son áreas completamente distintas, son sectores completamente distintos y podría darse el caso de que aunque tengan unos signos distintivos parecidos, las áreas de actuación o los sectores son tan diferentes que podría ser compatible esa utilización, ¿no? Entonces, hay una casuística grande, pero a la pregunta de si hay litigiosidad en estas áreas, la respuesta es sí, claro que la hay, claro que la hay. Y claro que la hay precisamente por eso, ¿no? Porque hay vulneraciones tanto de las ideas como de los desarrollos y todo esto, pues claro, al final si no llegas a un entendimiento acaban los tribunales. Claro, incluso lo que comentaba antes de que muchas empresas que a lo mejor quieren contratar la licencia de un determinado programa o quieren realizar un contrato de prestación de servicios y tienen miedo de que a lo mejor esa persona desaparezca, de que no puedan utilizar el código fuente y de que a lo mejor ellos han basado su producto, que vale millones de euros, en un programa informático que no saben de qué manera la otra empresa de la que se basa su producto va a tener esa disposición del código fuente. De eso sí que hemos visto conflictos y es una cuestión que cada vez vamos a ir a más porque hoy casi todos los productos o casi la mayoría de los servicios que nosotros prestamos es a base de programas informáticos, de software, que a fin de cuentas tiene una propiedad intelectual establecida. ¿Qué pasaría hoy del mundo si fallase Microsoft, por ejemplo? ¿No? Nos tendríamos que plantear eso. Yo una cosa que me ha sorprendido mucho es que la ley de propiedad intelectual sea del año 96. Lo que pasa es que ha tenido ya muchas modificaciones. Vale, O sea, aunque la ley realmente es del 96, es igual que la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX. Pero resulta que ha tenido tantas modificaciones, está tan parcheada que aunque realmente sea del año 96, muchas de las partes ya no... Poco queda del año 96, ¿no? Entonces es un texto refundido
que poco a poco también ha habido nuevas directivas europeas que han ido incorporándose con diferentes leyes de modificación de esa ley, que al final sigue llamándose Ley 196, pero tiene mucho contenido nuevo. Sorprendente, Claro. porque estamos en una era en la que ya hemos cambiado de siglo, tal, y Sí, que se siga claro. manteniendo esto. La técnica legislativa en España suele ser un poco así, ¿no? Llega un momento en que una ley está ya tan sumamente parcheada que ya llega ese momento en que dices, bueno, ya la tiro a la basura y ahora ya sí saco un texto refundido nuevo, ¿no? Y entonces ya pasa a ser una ley nueva. Pero mientras la vas parcheando y la vas introduciendo modificaciones, sigues conservando la ley original, por lo menos la denominación de la ley original, ¿no? Entonces está claro, pues no creo yo que tarde tampoco mucho tiempo en que al final ya la llamen de otra forma, ¿no? Con otro número y otro año diferente. Bien, pues si no hay más. ¿No hay ninguna online? No. Me parece que ha fallado la transmisión. Ah, sí. Ah, La transmisión. ¿Y eso dónde lo habéis visto? Solo en YouTube. vale, pues no, por el lado. Esta misión Sí. que me ha fallado que yo os he escuchado. Menos Ah, vale, menos mal. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo creo que damos por concluido y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos queda dar las gracias a los ponentes, dar las gracias a los asistentes aquí y a los que se han podido conectar. Entonces, bueno, pues esperamos que esta haya sido de utilidad para todos. Y informaremos de la fecha y del contenido de la próxima ponencia pues, en los días sucesivos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.